Doctores y doctoras, sean bienvenidos al canal de Doctor Libro. Soy Alice, estudiante de quinto año de medicina, y el día de hoy hablaremos sobre cómo estudiar y cómo prepararse para clínicas en medicina en tu universidad. Entonces sean bienvenidos y disfruten el siguiente video. Para empezar, les voy a explicar un poco qué significa clínicas en lo que es la Universidad de Medicina. Bueno, como sabemos, medicina es una carrera de bastantes años y al ser una carrera con bastantes años, esta se divide principalmente en dos áreas. Las áreas básicas, que en mi caso en mi universidad son los 3 primeros años, en donde llevamos cursos como anatomía, fisiología, bioquímica, biofísica, etc. Entonces son áreas o cursos los cuales van a ser una base para poder realizarlos en clínicas. Entonces, para pasar a clínicas has tenido que pasar todos estos cursos de básicas. Y cuando hablo de clínicas, estamos hablando de los cursos que son netamente de carrera o cursos que son ya de especialidad. Y uno de los cursos que es como un intermedio entre estas dos sería la semiología médica, el cual en mi universidad lo llevamos en el sexto semestre, en el tercer año de medicina. Y finalmente pasamos a clínicas a partir del séptimo semestre, los cuales son los años cuarto, quinto y sexto año. Hablamos de clínicas, aquellos cursos como por ejemplo medicina interna, ginecología, pediatría, los cuales también van a tener pequeños cursos o los cursos de especialidad, por así decirlo. Por ejemplo, en medicina interna, en mi universidad lo han dividido en 3: clínica médicas 1, 2 y 3, las cuales llevamos en cuarto, quinto y sexto. Igual pediatría se divide en 1, 2 y 3. Ginecología y obstetricia lo llevamos por separado también. Gineco y obstetricia se llevan en diferentes años. Y también tenemos las clínico-quirúrgicas, que igual se lleva en quinto y sexto, clínico-quirúrgicas 1 y 2. Y en sexto ya llevamos lo que es neurocirugía, medicina forense, etc. Entonces, clínica médica 1 y clínica médica 2 y 3 vamos a tener todas las áreas que son de especialidad de la parte clínica. Voy a mencionar algunas de los cursos o especialidades que se llevan durante la carrera. Vamos a tener primero hematología, inmunología, endocrinología. También tenemos otros cursos como por ejemplo neumología, cardiología, todos estos grandes cursos en base a lo que vamos a llevar en el examen ENAM. Entonces estos cursos los llevamos dentro de clínico-médicas, y aparte en clínico-quirúrgicas llevamos las especialidades clínico-quirúrgicas como cirugía general, oftalmología, otorrinolaringología, oncología, urología, etc. Entonces, esto es todo lo que abarca la parte clínica en medicina. Una vez explicado eso, vamos a empezar con los consejos de estudio. Cabe de aclarar que los consejos que les voy a dar son en base a lo que yo he podido experimentar. Es decir, si algún otro colega u otro doctor u otros compañeros tienen una opinión diferente, lo pueden aceptar, pero yo estoy hablando en base a mi experiencia y siento que les puede servir bastante mis métodos o cómo lo he llevado la clínica de manera virtual, pero siento que una buena base de estudio nos puede servir. Bueno, primeramente con respecto a los libros, el primer consejo que yo les doy es que no se compren libros originales. Es decir, que si ustedes no están en la posibilidad de poder comprárselos, no exijan a sus padres, no insistan a sus padres a que les compren libros originales, porque a lo largo de la carrera, o mejor dicho, a lo largo de estos cursos, no vas a tener tiempo para poder leer un libro completo, y peor si es original. Es decir, solo lo vas a tener
en tu estante y se va a quedar ahí. Solo vas a leer la primera página o algunos capítulos y no le vas a sacar el máximo a ese libro. Peor si es original, porque no lo vas a querer subrayar, no lo vas a querer estar hojeando cada rato porque vas a temer romperlo o algo. Entonces yo el primer consejo que les doy, si optan por comprar un libro, de preferencia que este libro sea fotocopia o solo sea impresión de algunos capítulos que crean conveniente poder leer. En segunda, el hecho de comprar libros, full libros y no leerlos, no les va a servir. ¿Por qué les menciono esto? Porque a diferencia de las áreas básicas, en las áreas clínicas lo que uno busca es actualizarse, ver qué es lo que ha cambiado y especializarte como, no especializarte, mejor dicho. Tú vas a salir como médico general y entonces hay ciertas cosas que tienes que sí o sí saber, pero hay otras cosas las cuales solo un especialista lo sabe. Y entonces si tú no te enfocas en lo más importante, es decir, en lo que tú tienes que saber como médico general, en realidad estás perdiendo tu tiempo. Es decir, no importa si te lees todo el Harrison, o todo el Farreras, o todo el Cecil, sino lo que importa es cómo lo vas a aplicar tú a tu paciente. Entonces todo eso viene dentro de artículos. Y ahí viene ese hecho de comprar libros o no. La primera desventaja que yo le encuentro en comprar un libro es que probablemente no vayas a tener el tiempo suficiente para aprovecharlo y leer cada uno de sus capítulos. Como vi en un en vivo del gran doctor Briseño, de la Academia Villamedi, que espero que algún día el doctor Briseño pueda ver mi video y vea que lo estoy mencionando porque él es un gran doctor, nos mencionó que a veces los alumnos nos emocionamos, queremos comprarnos full libros, nos llega la emoción y finalmente cuando ya pasa tiempo nos damos cuenta que no hemos leído todos esos capítulos del libro, que probablemente tu libro lo hayas dejado ahí y solo te vayas a enfocar en las diapositivas que te vayan a pasar tus docentes o en las clases que tengas si es que te has metido en alguna academia. Entonces, si tú verdaderamente sientes que vas a leer todo ese libro, cómpralo, pero yo como consejo te digo que evites comprarte demasiados libros, enfócate en uno el cual te pueda servir a ti y que se acople a ti. Por ejemplo, en mi caso, no logré comprar ningún libro justamente porque no tenía dinero suficiente para poder comprarme uno y opté por juntar todo ese dinero de los libros para comprarme una tablet en donde yo podía descargarme todos los libros que quisiera. Entonces el segundo consejo es que tengas todos tus libros o juntar todos los libros que puedas en PDFs, en formato PDF, que lo puedes descargar en diferentes páginas, en grupos de Telegram. Y eso te va a ayudar mejor que tener un libro en físico. Es decir, que tú puedes tener 5 libros en tu tablet o en tu computadora o en tu celular y poder consultar algún capítulo. Por ejemplo, lees el Harrison para alguna exposición y no entiendes ese tema de ese libro, puedes pasarte al Farreras o puedes pasarte al Cecil o simplemente buscar un artículo en internet. Tratar de buscar un artículo en las páginas que sean de medicina principalmente o poder consultar otro tipo de bibliografías como manuales, etc. Entonces el segundo consejo que les dejo es que traten de buscar libros en PDF y guardarlos en su dispositivo. Eso les va a ayudar bastante, les va a ahorrar dinero, les va a ahorrar tiempo y ya no van a tener que lidiar con el hecho de tener un libro al lado. El tercer consejo que les doy es de administrarse su tiempo. Claro que esto ya se debe llevar desde el primer año, pero en mi caso no ha sido así. Recién he aprendido cómo un poco administrar mi tiempo y cosas así, que esto lo aprendí gracias a la virtualidad, el cual a pesar de que era virtual hay ciertas cosas que se te escapan de las manos. Sientes que tienes demasiado tiempo libre y crees que vas a alcanzar para estudiar todos los temas. Entonces, un consejo que siempre he visto de colegas, de doctores y de mi propia experiencia es que tú aprendas a administrar tu tiempo. Si tú te organizas, si tú sabes cómo administrar tu tiempo, sabes cuánto tiempo vas a estudiar, qué vas a estudiar y cómo vas a estudiar, ten por seguro que ese tema lo vas a aprender y no solo lo vas a aprender para el examen, lo vas a aprender de por vida. Entonces el tercer consejo es que aprendas a organizar tu tiempo.
El cuarto consejo, y más que todo no es un consejo en sí, sino es como una parte de experiencia que yo tuve en llevar clínicas de forma virtual, fue que al momento de escuchar las clases, al momento de ver las diapositivas de los doctores, algunas veces no las entendía o simplemente me quedaban muchas dudas. Entonces, el otro consejo que les doy es que siempre revisen los temas, ya sea en videos o en PPT realizados por otras personas o en manuales, por ejemplo el CTO o el AMIR. Revisen esos temas antes de verlos porque les va a dar una idea clara de lo que van a poder ver en estos temas. Y entonces cuando lleguen a la clase les van a surgir dudas y van a poder preguntarnos a su doctor o a su docente qué es lo que no entienden y ellos se los van a aclarar. A pesar de que en estos 2 últimos años se ha llevado, los estudiantes de medicina hemos llevado de manera virtual nuestras clases, de alguna forma siento yo que hemos descubierto una forma de poder ayudarnos, de poder apoyarnos, de encontrar diferentes métodos de estudio. Algo que yo no sabía antes y que ahora ya sé es lo del método Active Recall, el cual recién estoy experimentándolo y tengo que admitir que es un método de estudio muy excelente que te ayuda a aprender, a memorizar, a aplicar todos tus conocimientos. Y bueno, como último consejo es que traten de buscarse, ¿no?, un grupo, un amigo, el cual siempre les apoye, con el cual puedan crear un grupo de estudio para que les puedan preguntar o se hagan preguntas entre ustedes. Sé que a veces estudiar medicina puede conllevarte a que estés varias horas sentado estudiando tú solo, pero si tú encuentras a alguien que quiera apoyarte, que quiera estudiar contigo, hacerse preguntas, un ping-pong de preguntas, creo que es una forma de disfrutar los temas que estás haciendo. Y otro consejo extra es que trates de aplicar estos temas de clínicas, ya sea cualquier tema, lo trates de aplicar a un caso clínico. Es decir, que tú puedes buscar desde tu computador en Google Académico casos clínicos que tengan que ver con este tema. Bueno, como escuché en la charla del doctor Briceño, él nos dijo, si tú quieres buscar lo que es diagnósticos y tratamientos, busca artículos, porque los artículos tratan de actualizar eso, ¿no?, el diagnóstico, el tratamiento. Pero si tú quieres más que todo andar en la etiología, en la clínica, puedes optar por buscar en los libros. Entonces eso se me queda en la mente, ¿no? Que si tú quieres buscar la actualización de un tratamiento de cualquier tipo de enfermedad o el diagnóstico de alguna enfermedad, busques y vayas a, no sé, a tu base de datos de cualquier tipo, ¿no? Scopus, Google Académico, etcétera, y busques artículos que estén lo más actualizados posible. Si es posible, de este año, del año pasado, del anteaño pasado, porque la información de medicina va a cambiar cada año va a haber nuevas formas de diagnóstico, nuevas formas de tratamiento, y trata de buscar esa información en artículos, y esos artículos te van a servir, más que todo porque algunas veces estos artículos tienen casos clínicos, y eso te va a ayudar a como que aplicar ese tema, ¿no? El tema teórico no se va a quedar estático, sino lo vas a poder aplicar a una persona, a un paciente, en un caso clínico. Tú imaginarte que tú estás tratando a ese paciente y tú tratas de buscar qué enfermedad tiene, qué diagnóstico, con qué lo vas a diagnosticar, qué pruebas necesitas, porque al final eso es lo que es un médico general. No te preocupes si no logras saber todo, porque es bastante los temas que uno tiene que abarcar. Y si tú tratas de abarcar tantos temas, tantos puntos que tienes que saber de una enfermedad, que no vas a poder abordarlos todos. Entonces tú solo enfócate en, como escuché en unos videos o vi en otros lugares o me dijeron algunos colegas, enfócate en 5 cosas. ¿Cuál es la etiología de esa enfermedad? ¿Por qué se ha dado esa enfermedad? Después, en quiénes da principalmente, lo que llamamos epidemiología, ¿no? Y dentro de eso están los factores de riesgo, la frecuencia de esa enfermedad, etc. Después vamos a tener cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad, qué examen necesitamos.
laboratoriales, auxiliares, etc. De imagenología, etc. Después vamos a ver el tratamiento. Una vez sabiendo qué grupo de personas es, podemos enfocarnos en qué tratamiento podemos dar a esa persona. Cómo tratar esa enfermedad, cómo curar, por así decirlo. Y el último y el quinto es la prevención. Nunca se olviden de la prevención porque la mayor parte de las enfermedades se pueden prevenir y es importante que como médicos generales sepamos cómo educar a las personas, a la gente de su enfermedad. Si tú conoces bien una enfermedad, eres capaz de explicárselo a cualquier persona. Y por último viene esa parte de poder enseñarle a una persona que no sabe de medicina esa enfermedad. Si esa persona lo logra entender, quiere decir que tú el tema lo estás dominando y lo estás aplicando. Entonces, en resumen, para tu estudio en lo que son áreas clínicas, quinto, cuarto y sexto, en resumen te puedo hacer 5 cosas en que evita comprar libros. Usa PDFs y solo imprime lo que sea necesario. No te satures con tantos libros porque es demasiada la información. 2. Trata de organizar tu tiempo. Trata de organizar tu día a día. Como consejo te puedo decir que puedes organizar cada semana, ¿no? Lo que vas a hacer esta semana, qué temas tengo que hacer. Tercero, revisa en internet o en videos los temas que vas a ver un día antes. Revísalos para que tengas dudas. Si más dudas tienes, quiere decir que has comprendido el tema. Quiere decir que has leído el tema y que te ha surgido dudas. Después,